Bueno, y con cambio se aprobó la reforma impositiva bonaerense que va a volver a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que, según nos contaban Jorge Liotti y Beto Valdés, se va a aprobar tal cual viene del Senado. Está con nosotros Iván Sosovsky, que es tributarista, que nos va a explicar brevemente qué es lo que se aprobó y cómo quedan los impuestos de los bonaerenses. Sí, a ver, lo que se aprobó es un incremento de impuestos provinciales como nunca antes en la historia se había aprobado. Es un impuestazo terrible que afecta lo que es el impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural, el impuesto sobre los ingresos brutos, las patentes, también afecta, se crea un nuevo impuesto como una sobretasa, un impuesto extraordinario para las actividades portuarias que afecta directamente al campo. Entonces hay que definir quiénes son los principales afectados por esta reforma y dentro de eso tenemos al campo, que no solo va a estar afectado por un incremento en el impuesto inmobiliario rural, sino que a su vez va a estar afectado porque su producción, que va a salir desde los puertos de la provincia de Buenos Aires, van a tener un sobrecosto, un impuesto extraordinario que se calcula sobre cada tonelada que se carga a nivel portuario y que va a repercutir directamente en la rentabilidad. Esto sumado a los incrementos que a nivel nacional también afectan directamente a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Iván, la semana pasada nos decía el intendente Vicente López, Jorge Macri, que para la oposición 75% no podía aumentar ningún impuesto. ¿Cómo quedó ese número? A ver, ese número quedó topeado, es decir, la oposición lo que pretendía era que no suba más del 55%, que es la inflación anual, y el oficialismo insistió. De hecho, en diputados se había aprobado con el máximo del 75%, pero lo que sí estaban dispuestos a negociar era justamente a incrementar la base imponible a partir de la cual se empieza a pagar esa tasa mucho mayor del 75% y que era un número que la oposición no quería dejar pasar bajo ningún punto de vista. Ahora se acaba de aprobar en el Senado con cambios, es decir, tiene que volver a la Cámara de Diputados para convalidar los cambios introducidos en el Senado, y ese 75% parecería que termina bajando a un 65%, o habrá que confirmar porque se acaba de aprobar. Sí, queda lo más destacado de las modificaciones en el Senado tiene que ver con el tope de 75%, pasa a 65%, es decir, es una nueva introducción que se plantea, y lo que hacías referencia está vinculado con el tema de puertos, queda finalmente en la mitad. De todas maneras, como planteabas vos, no solo afecta al campo, sino que paradójicamente, y este es un dato político muy interesante, golpea a intendentes de Juntos por el Cambio. Totalmente. Campana, San Nicolás, La Plata mismo. Julio Garro, exacto. Guillermo Montenegro, Mar del Plata, en el puerto de Mar del Plata, y el intendente Gay de Bahía Blanca, también un hombre del PRO. Es decir que, paradójicamente, el lobby, que fue bastante fuerte de estos intendentes, tuvo un límite. ¿Qué pasaría si en esas comunas hubieran estado administradas por jefes comunales del Frente de Todos? ¿Cómo hubieran manejado la situación? A ver, lo preocupante de todo esto es que el impuestazo, ya sea a nivel nacional y provincia de Buenos Aires, son impuestos que se aplican directamente sobre patrimonios o sobre toneladas, no sobre precios. ¿A qué voy con esto? Es decir, se está anticipando que la recesión va a continuar. Es decir, se están aplicando impuestos sobre la tierra, es decir, sobre patrimonios, y no sobre los flujos de los negocios. Y eso es preocupante si uno lo analiza desde que el propio Ejecutivo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, están justamente tratando de alcanzar impositivamente aquellas situaciones que no van directamente de la mano con el flujo. Recordemos que la recaudación en el último mes cayó por debajo de lo que es la inflación, por muchísimos, por un porcentaje muy alto, y eso de alguna manera refleja la recesión en la que estamos inmersos, y lo que aparece a partir de estas reformas impositivas es que para el Poder Ejecutivo esta recesión va a ser mucho más difícil de salir. Por eso se aplican estos impuestos extraordinarios y se va directamente sobre los patrimonios. Pero se dan situaciones ridículas, no sé, una persona por patentes en 8 años, como quedó
el impuesto actualmente, termina pagando al fisco provincial el valor total del auto. Es decir, en 8 años se quedan con el valor del auto. Es una locura y hay que tomar con cautela todos Esto estos se sancionó incrementos. así, o sea, un auto de... Sí. ¿Estamos hablando de un auto nuevo o un auto de unos años? A ver, no, lo que se modificó es para los intendentes es que se les da la facultad para que cobren patentes para los autos que tienen Más de 10 antigüedad a partir de 10 años, pero 2009, la idea, claro, ahora va a ser 10 o 11 años porque estamos en 2020, pero Exacto. la idea era que el 80% de los impuestos quedaran en la provincia y el 20% para los intendentes, y los intendentes de todos los partidos políticos no estaban de acuerdo. O sea, con la mía no. Con la mía no, la plata es del Totalmente. municipio. A ver, esto es una puja de distribuir recursos escasos y acuerdos entre el gobierno provincial y los intendentes. Pero ahora hay que pagar esos impuestos. Y realmente ahí se generan las mayores fricciones que pueden venir tanto del sector productivo directo, que es el campo, que se ve afectado, que ya hubo cortes, manifestaciones y que van a movilizarse respecto a la carga impositiva que recae sobre ellos, y la otra es los planteos de confiscatoriedad. Estamos hablando de tasas sumamente superiores a las que se venían pagando y la rentabilidad es sumamente inferior a las rentabilidades normales. Y sobre impuestos provinciales e impuestos directos aplicados sobre inmuebles, impuestos inmobiliarios, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, incluso también por planteos de confiscatoriedad que son antiquísimos. Por lo tanto, Iván, para que entienda el televidente, si yo pago, cualquier vecino de la provincia pagaba hasta hoy 1.000 pesos por digamos, no estamos hablando de mansiones, sino una casa común o un departamento, 1.000 pesos de inmobiliario. ¿Cuánto va a pagar ahora? Depende del valor de la propiedad, pero va a llegar a pagar hasta 1.650 pesos, digamos, porque el incremento... Tiene que sacar más o menos... Sí, un 65% más. Si se paga por adelantado, ese impuesto de alguna forma va a estar topeado en un 25% y por lo tanto va a tener solamente un incremento y va a pagar 1.250 pesos. Se hizo una diferenciación entre inmuebles rurales y urbanos. Sí, esa diferenciación ya existía en el proyecto impulsado por el Ejecutivo el 24 de diciembre cuando se presenta, y esa diferenciación sigue estando. Obviamente que las valuaciones fiscales difieren, pero tenemos que tener algo en cuenta, es decir, las valuaciones fiscales hoy por hoy son una ficción porque no hay mercado inmobiliario, tanto para inmuebles rurales como inmuebles urbanos. Por lo tanto, estas actualizaciones que se hacen relacionadas con la inflación en un mercado, o sea, atadas a un mercado que no existe, realmente pueden tornarse confiscatorias, y ahí es donde se abre un abanico de posibilidades en donde claramente analizar particularmente caso por caso puede llegar a ser muy importante, y que estos impuestos que se están anunciando hoy como grandes logros, al momento de recaudarse esos impuestos, esta cuestión no sea así. Yo creo que tanto a nivel nacional como a nivel provincial lo que se plantea es un ajuste brutal aumentando impuestos para poder ir a renegociar desde la deuda a nivel nacional y no entrar en default para el caso de la provincia de Buenos Aires. Retenciones. Sí. Lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario rural, el aumento del costo que va a ser llevar la soja, el trigo a los puertos. Evidentemente el sector rural el sector rural va a poner el grito en el cielo. Ayer recordábamos, estuvo acá Jorge Chemes, de la CRA, que nos decía que los autoconvocados ya empezaron los tractorazos, ya hay amenazas de que no van a producir. Con este escenario, evidentemente va a aumentar por lo menos a nivel bonaerense. Déjame preguntarle a Jorge si crees que Axel Kicillof se puede comprar un conflicto con el campo bonaerense, particular, más allá de la bronca nacional del campo en la provincia de Buenos Aires. No tiene margen para eso, está en una situación muy compleja, tiene una presión por la deuda bonaerense que es muy grave, con lo cual está con recursos muy recortados. Igualmente yo creo que ahí hay, como en el planteo del sector agropecuario, un planteo por la presión, por retenciones a nivel nacional, agravado por la situación puntualmente en la provincia. Da la impresión de que ahí Kicillof tiene menos sintonía que el gobierno nacional con el sector agropecuario. De hecho,
hecho, en muchas instancias de la negociación, los que hablaban por voz de Kicillof, especialmente Bianco y Costa, el planteo era un poco más ideológico que económico, porque el impacto de ese 75% eran sobre un volumen de propiedades no muy alto, y allí aparecía esta cuestión, y ellos lo plantearon muy explícitamente, era esta cuestión de que lo que más tienen paguen más. Me parece que todavía hay un residual, un poco de carga ideológica muy fuerte en ese sentido, y yo creo que eso lo puede complicar. Confirmando lo que vos decías del el pulgar para abajo, porque evidentemente el proyecto no es el que quería, tuvo que retroceder y queda un poco aislado políticamente. Sí. El último aporte. La dualidad del apoyo que puede tener, que vos lo marcabas bien, la foto poco formal con el presidente y el apoyo real que tiene desde hace mucho de Cristina Kirchner, ¿no? Habrá que ver cómo juega eso. Sí. Son muy diferentes los planteos, De ¿no? hecho, intercedió a Cristina, ya lo hemos contado, por eso estuvo en la reunión Kicillof, Alberto. Sí, te diría una cosa. Cristina se juega mucho en el éxito o el fracaso de Kicillof, porque es su delfín, ¿no? Eso es para tener en cuenta. Gracias, Iván. Gracias a todos.